Con las elecciones de mayo próximo, entramos de lleno al calendario electoral, un calendario electoral en modo pandemia que ha llevado a despertar temores, por ejemplo, como la baja participación. Frente a ese escenario, surgen nuevamente con fuerza la idea de empezar a debatir y conversar acerca de las nuevas tecnologías y cómo podemos ir implementando estas tecnologías para avanzar hacia una democracia con mayor participación, una democracia digital. Para hablar de ese tema, en esta oportunidad me encuentro con José Ignacio Núñez, doctor en Derecho, abogado constitucionalista y miembro de la Fundación Nueva Constitución. Hola, José Ignacio, bienvenido al mostrador. Hola Héctor, y permítame hacer una rectificación, no es una fundación, es el Observatorio Nueva Constitución, que es un consorcio de instituciones, no tenemos forma jurídica de fundación. Perfecto, entonces lo repetimos. Y miembro del Observatorio Nueva Constitución. Bueno, que agrupa una Así serie de es. expertos en distintas materias en este momento constituyente. En la introducción, José Ignacio, hablaba de que uno de los temores o de los peligros, dentro de muchos, desde luego, que vivimos con la pandemia, es que el confinamiento obliga también a pensar, a intentar pensar cómo no debilitar la democracia, sabiendo que el sufragio y el voto no es, desde luego, digamos, lo más importante de la democracia, pero es uno de los pilares del sistema democrático. Y en ese camino surgen, digamos, las nuevas tecnologías, pero uno se enfrenta, cuando empieza a hablar de nuevas tecnologías, por ejemplo, el voto electrónico, pero hay otras más, se enfrenta también con las instituciones, que por lo general las instituciones siempre van más lento que la evolución de la propia sociedad. ¿Cómo ves tú el escenario pensando exclusivamente en lo que hoy día te ocupa también desde el Observatorio Nueva Constitución, cómo ves el escenario de ir avanzando en la discusión sobre democracia digital y nuevas tecnologías en servicio de la democracia? Mira Héctor, yo comparto plenamente contigo el diagnóstico y no creo que solamente se remonte al inicio de la pandemia. Desde hace tiempo que nosotros vemos y hemos ido observando que hay un debilitamiento de la participación democrática. Eh, Eventual o coyunturalmente, el plebiscito de octubre del año pasado tuvo una altísima participación por la épica que había detrás de esa votación en el contexto de la pandemia. Pero las cifras indicaban que la participación venía decreciendo. Entonces hay un factor que es incidente y que claramente hay que atacar, y uno de los elementos por donde se puede atacar es por las vías de la tecnología. Pero también hay otras precondiciones que hay que establecer o recuperar tal vez para que se genere esta combinación virtuosa de elementos que puedan incrementar la participación democrática. Yo creo que uno de esos primeros elementos es, primero, pensar en reponer el sufragio obligatorio en lugar del sufragio voluntario. Ese es un factor primordial. Segundo, antes de reflexionar directamente en torno a la fiabilidad o no del voto electrónico, las tecnologías, también hay que de alguna manera digitalizar la democracia en el sentido de incorporar los que se llaman derechos digitales dentro del catálogo de derechos fundamentales. Sí. Porque eso va a permitir que nos vayamos familiarizando con la existencia de estos métodos de comunicación y también depositar esa confianza del derecho de sufragio, que es algo tan importante, en estos mecanismos. Por ejemplo, protegiendo derechos como el derecho al olvido, estableciendo derecho a la protección de datos en los medios digitales, que va a estar íntimamente vinculado con el nivel de confianza que puede existir en una votación que se realice remotamente. Y además también, otra cuestión que sí se ha revelado con la pandemia, coincidiendo con tu diagnóstico, es que la forma de hacer política ha cambiado. Las campañas hoy día también se han digitalizado. La docencia, prácticamente toda la actividad en el mundo se ha digitalizado. Entonces, coincido con el diagnóstico, creo que hay que fortalecer la democracia y tenemos que, como tú muy bien dices, hacer que las instituciones en general se digitalicen. Y cuando hablamos de instituciones, lo hago en un doble sentido. Las instituciones como entidades, como el gobierno, como el Congreso, como el Poder Judicial, que ya están funcionando a distancia, por ejemplo. Se realizan audiencias a distancia, forzosamente se tuvieron que realizar con muchas suspicacias y podemos ver que la experiencia ahí fue bastante positiva.
inicialmente habían reticencias respecto, especialmente en materia penal, respecto de la valoración de ciertas pruebas, respecto de ciertas interacciones que pudieran haber en el Poder Judicial, pero yo creo que esa, por ejemplo, es una muy buena experiencia que se puede mirar y que va a producir una externalidad positiva, va a traspasar el beneficio que se produce en el Poder Judicial al funcionamiento de otras instituciones. El Congreso, claro, el Congreso era mucho más fácil que se adaptase porque las sesiones telemáticas no implicaban mayores complejidades. Las reuniones del gobierno tampoco. Pero la experiencia del Poder Judicial me parece interesante. Instituciones como entidades e instituciones como derechos fundamentales, que era lo que te mencionaba hace unos momentos, incorporando los derechos digitales. Ujú. Sobre eso y sobre también la instancia de la nueva constitución y el momento constituyente, debería entonces también pensar en un desde, por ejemplo, en que en la nueva constitución se empezaran a debatir cosas como, por ejemplo, el derecho a tener una internet de calidad. Antes hablábamos de la brecha digital como una brecha de acceso, ¿cierto? Hoy día el acceso más o menos, digamos, en Chile tiene un importante, digamos, desarrollo, pero no así la internet de calidad. Eh, Haciendo, digamos, una metáfora o una homologación, esto es como las bibliotecas públicas, ¿no? Antes era importantísimo que cada pueblo tuviese una biblioteca pública para su gente. Hoy día no tener una internet de calidad, por ejemplo, podría complicar el desarrollo de las nuevas tecnologías para fortalecer la democracia. Entonces, podría ser un desde esto del Internet, de los derechos a un Internet de calidad como un desde para discutirlo en la nueva Constitución? Un piso básico, sin lugar a dudas, completamente de acuerdo. Para que funcione una digitalización de la democracia y de la república, lo primero que tenemos que asegurar es cobertura y cobertura de calidad. Y el ejemplo que tú pones es muy certero, el de las bibliotecas. Para que el derecho a la educación funcione, tienen que haber bibliotecas, porque no todas las personas van a tener la capacidad económica para adquirir todos los textos. Ahí tenemos dos alternativas: o el Estado los provee a cada una de las personas, a cada uno de los usuarios o beneficiarios del derecho a la educación, o existe un lugar en donde va y se consulta si es que no existe la capacidad para proveerlo a todos y cada uno. Entonces, se puede establecer perfectamente como piso el derecho a la cobertura, primero, y luego, ya cuando haya una cobertura, o más bien más que un derecho, una obligación estatal, que exista una cobertura de Internet, y luego un segundo paso, tal vez, la calidad de esa cobertura de Internet. Ujú. Ahora, Y ojo, sí, no tiene dime. solamente que ver con la democracia, tiene que ver con todo el Sí, funcionamiento que estamos teniendo actualmente. O sea, no, es directamente derecho a la funcional salud, con el derecho a la sí, educación, derecho a la salud, exactamente. sí, estamos precisamente en ese nivel y claro, como también la pandemia nos ha obligado a tomar comportamientos, nuevas conductas, esto también tiene que ir avanzando en todos los niveles de la vida. Pero volviendo al tema de la democracia y en particular el desarrollo de tecnologías, hablemos también un poco acerca de los temores y de los problemas y de los conflictos. Se ha dicho, por ejemplo, respecto de una herramienta eh, que es un poco la que se está en boga en la discusión acerca del voto electrónico. Lo primero, la coincidencia en aquellos países que lo han intentado o han abierto esta discusión es que siempre esta discusión surge cuando ya los plazos están encima. Es decir, y es muy difícil adoptar procedimientos de voto electrónico cuando tienes una votación ya en ciernes, ¿no? Entonces, esto debiese ser un tema que uno debiese pensarlo en el futuro de la democracia, pero en el mediano y en el largo plazo, ¿cierto? Porque es como evidente que no puedes inmediatamente activar un sistema del cual desconoces. Y eso es como también como punto de partida. Pero una de las principales críticas que se ha escuchado respecto del voto electrónico tiene que ver con la confianza y la legitimidad. Muchos expertos han sostenido que el voto electrónico en un voto electrónico no se trata solo de encontrar quién ganó las elecciones, sino más bien el gran desafío es convencer al perdedor que este proceso fue legítimo y que no hubo manipulación en ello. ¿Cómo ves ese desafío? ¿Cómo afrontar ese desafío? Bueno, efectivamente ese temor está presente, pero también esa última ilusión que tú acabas de efectuar no está ausente en las democracias tradicionales. Claro. El ejemplo justamente de Estados Unidos. Un voto que no necesariamente fue a distancia,
y donde tenemos una persona que perdió, que todavía no se convence de que perdió. Entonces, es una objeción que se puede hacer respecto a cualquier sistema. Entonces, pensando en un futuro de la democracia, desde luego existen, y los expertos y expertas hablan de aquello, ciertos baches de vulnerabilidad de estos sistemas, de los conteos, la posibilidad de hackeo, de intervenciones. Bueno, yo creo que con el paso del tiempo eso va a ir disminuyendo. ¿Cómo ha ido avanzando la tecnología en cada una de las cosas? ¿Verdad? Cómo avanzó la medicina, cómo ha avanzado justamente estos medios de comunicación que estamos utilizando actualmente. Antes, con suerte, sabíamos utilizar el WhatsApp, FaceTime, y hoy día todos sabemos ocupar todas las plataformas que hay. Es una cuestión de familiarización. Y en eso yo quiero hacer también hincapié, siguiendo la conversación o manteniendo el hilo de esta interesante conversación que estamos teniendo. Porque para que funcione una constitución digitalizada o digitalicemos el Estado, también tiene que existir una educación digital. Y esa educación digital tiene que, desde luego, impartirse en las escuelas, pero también alcanzar a aquellas personas que ya no están yendo a las escuelas. Porque el principal problema que se puede producir de desconfianza es en los adultos o adultos mayores que no están acostumbrados, no están familiarizados o no han tenido que adaptarse a la fuerza a estos mecanismos. Entonces, cuando uno se va familiarizando con las cosas es cuando les va perdiendo el miedo. Entonces, por eso es muy importante acompañar este derecho de acceso al Internet para que tenga una real utilidad de una educación digital. Y también de otros derechos que dan tranquilidad, porque no solamente uno piensa en la vulnerabilidad de los sistemas electorales, uno piensa en la vulnerabilidad de los datos. Recordemos que hubo una filtración masiva de datos en Facebook hace unos días y todos andábamos preocupados para qué van a ser utilizados estos datos. Pues bien, hay que saber que eso existe, hay que saber que hay que tomar ciertos recaudos, hay que saber que hay que incorporar instituciones encargadas de, en cada país, estar vigilando que se cumplan ciertos parámetros de protección de datos. Hay que generar cierta cultura también de protección a niños, niñas y adolescentes, especialmente niños y niñas, en el uso de estas herramientas. Saber que de la misma forma, y ojo, de la misma forma en que salir a la calle o dejar que un niño o una niña salga solo a la calle en la noche, es utilizar o entregar un dispositivo tecnológico. Entonces, pero saberlo utilizando esas analogías, no decir, es mucho más peligroso que se aproximen a las tecnologías a que hagan otras cosas. Es igualmente peligroso y hay que mantener el mismo cuidado respecto a las personas que no son completamente autónomas. Si bien sabemos que efectivamente instaurar modelos o herramientas tecnológicas de la noche a la mañana no es viable, no solo por un tema tecnológico, sino también porque la confianza se va construyendo en el tiempo, pero eso es independiente a iniciar el debate. Lo que llama la atención, bueno, nosotros estamos teniendo esta conversación y esta conversación ojalá hubiese estado manteniéndose a nivel central, pero llama la atención que conversaciones de este nivel no estén instaladas en los organismos, por ejemplo, que están mandatados, por ejemplo, en el tema, digamos, de los sufragios, como el CERVEL, en donde uno ve ausencia de debate y no sabe muy bien atribuirlo a una especie de desidia o a un conservadurismo o a pegarse a aquellas cosas que funcionan bien. Entonces, como aquellos que funcionan bien, ¿por qué hay que cambiarlo? Pero estamos en un mundo de transformaciones. Exacto, lo que ocurre es que cuesta sacudirse los paradigmas. Y tenemos en Chile un cierto orgullo respecto al funcionamiento del sistema electoral con voto físico, y eso marca un paradigma, marca un patrón cultural, entonces es muy difícil apartarse y abrirse a nuevas tecnologías. Yo confío, y hay un montón de organizaciones que están trabajando en estas tecnologías, que esto va a ser un tema necesariamente en la convención, porque probablemente, de hecho, la convención tenga que funcionar en algunas sesiones telemáticamente. Eh, es un, Será inevitable entonces. va a ser inevitable que esté en el tapete. Gran parte de los convencionales van a ser de regiones. Y por lo tanto, ese solo factor va a hacer que o la convención sea itinerante, o pueda funcionar con comisiones en regiones, o tenga que funcionar telemáticamente, permitiéndole a ciertos convencionales permanecer en sus domicilios e imitar especies de semanas distritales que hoy día tienen en el Congreso y seguir funcionando, porque además el tiempo es breve. Así que por el solo formato que va a tener la convención va a ser un tema inevitable. Sí, efectivamente, porque lo que no hemos podido dar cuenta en este último tiempo, en donde esta
coyuntura de pandemia, de crisis sanitaria, nos ha obligado a dar este paso que pensábamos que sin duda le íbamos a dar, pero de una manera mucho más lenta y más paulatina, lo tuvimos que acelerarlo de una manera, digamos, no imprevista. Se ha vuelto todo más veloz. Sí, sí, y finalmente... Ahora, en ese mismo sentido, perdón, tú mencionaste algo también muy certero, que estos cambios se deben ver a muchos factores y hay elementos que ralentizan los cambios. Para eludir también una herramienta muy factible para eludir esos procesos que ralentizan los cambios es empezar a hacer experiencias o a promover experiencias más pequeñas de voto electrónico o de consulta. Claro, las suspicacias se producen en cuestiones que son elecciones importantísimas, como la selección de un presidente de la República o una votación nacional de parlamentarios, que son obligatorias por lo demás. Pero hacer consultas no vinculantes es una buena experiencia y una buena forma a nivel local de ir familiarizándose con eso. Establecer para aquellas personas que no tienen acceso a dispositivos que hoy día, o que no están habituados a utilizarlos, asistencia. Perfectamente buses que vayan y que acerquen estas tecnologías con un computador, que le enseñen y asistan a los adultos mayores que no saben utilizarlo. Es decir, es perfectamente posible ir avanzando desde la sociedad civil para instalar también el tema. La sociedad civil micro y la sociedad civil más organizada. Cuando te mencionaba que existen un montón de organizaciones que seguramente van a ser grupos de interés que van a instalar el tema, sí, ellos tienen un trabajo que hacer, pero quienes estamos también vinculados con el conocimiento, tenemos que compartir ese conocimiento, con iniciativas bien sencillas. Y qué importante eso, porque en el fondo cuando hablamos de democracia digital, claro, no nos referimos única y exclusivamente al voto electrónico, sino a transitar por un camino donde la participación democrática sea aumente la deliberación. Hay varias herramientas que van en ese sentido. Y respecto a las Exacto, y eso, consultas... perdón, tiene que ver con una cuestión y otro factor que yo pienso que va a influir positivamente en avanzar en estas tecnologías o en este formato, es justamente el modelo de democracia que se va a pretender instalar en la convención o la nueva constitución, una democracia más participativa. Y esa democracia participativa va a generar también espacios para utilizar medios digitales de participación. Una experiencia en esa naturaleza fue la que se observó con motivo del estallido social año 2019, cuando todavía lo del plebiscito era como un tira y afloja, y los alcaldes decidieron hacer una consulta no vinculante, en donde mezclaron voto físico con también, digamos, con iniciativas electrónicas, que tuvo una participación de sobre 2 millones de personas. Exacto, y no sé si tú lo recuerdas, el mismo día del plebiscito del año pasado, se desarrolló un plebiscito para niños, niñas y adolescentes respecto de si querían cambiar o no la Constitución. Sí, recuerdo. Una ONG lo realizó y tuvo un éxito de participación abrumador. Ciertamente. Me quiero quedar con esta última frase que tú acabas de decir, que será inevitable que en el proceso constituyente se debatan estos temas por un tema de regiones, ¿cierto? Por un tema de accesibilidad, pero también por un tema muy propio, digamos, de la propia Constitución, que es aumentar la participación, y al hablar de participación es ineludible hablar sobre la incorporación de nuevas tecnologías. Exactamente. Y ojo, sí, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que la tecnología es únicamente el computador o el teléfono. Un lápiz es tecnología. El papel es tecnología. Lo que pasa es que lo asumimos a la metáfora apocalíptica de que las máquinas nos dominan y surgen esos temores. Pero la historia de la humanidad y la historia de la democracia es una historia de avances tecnológicos. Muy bien, quisiera agradecer esta conversación con José Ignacio Núñez, doctor en Derecho, abogado constitucionalista y miembro del Observatorio Nueva Constitución. Muchas gracias, José Ignacio, y yo creo que vamos a continuar con esta conversación porque nuestra intención en el mostrador es incentivar o intensificar, un mejor verbo, la conversación sobre la incorporación de mecanismos de democracia digital. Muchas gracias, José Ignacio, por esta conversación. Muchas gracias a ti, Héctor.